habíamos visto cómo determinar la cantidad de señales solo viendo un compuesto, ¿no? Cómo deducir cuántas señales puede haber en un espectro de RMN de hidrógeno o de protón. El desplazamiento químico, ¿a qué se debe, no? Cuando hay próximo a un hidrógeno, si hay un elemento que es electronegativo o más electronegativo, eso los desprotege y entonces puede mostrar entonces un desplazamiento químico más elevado. En cambio, si tiene grupos donadores de electrones, como los grupos alquilo, entonces va a estar más protegido y va entonces a tener un desplazamiento químico más bajo, ya más cercano a cero. Y otra cosa que vimos era el área de las señales, ¿no? Cuando hay señales que son, o mejor dicho, hidrógenos que son iguales, o sea, tienen el mismo ambiente químico, se solapa la señal y aumenta el área cuando se saca la integral, por eso es que el número es más elevado, ¿no? Y a partir de las integrales uno puede saber cuántos hidrógenos hay en cada señal, ¿no? Eso es como, en resumen, lo que vimos la semana pasada. Entonces, hoy o esta semana vamos a ver el desdoblamiento de las señales, a qué se debe, también las constantes de acoplamiento, también el resonancia magnética nuclear de carbono, algo lo más básico posible. Y después, bueno, el miércoles, dependiendo, todavía no sé si podré dar la clase el miércoles, porque tengo que estar en una actividad, pero ahí yo les avisaré. Eh, bueno, igual yo le puedo dar la respuesta de los problemas y si hay consultas la pueden hacer en la semana de arriba. Y bueno, entonces vamos a empezar. Entonces vamos a empezar con el desdoblamiento spin-spin, ¿no? Entonces, un protón, como dice aquí, ¿no? En el espectro de RMN se somete al campo magnético externo y al campo inducido de los electrones que protegen. Vamos a ver a alguien más quiere entrar. Si hay otros protones cercanos, sus pequeños campos magnéticos también afectan las frecuencias de absorción de los protones que estamos observando. Entonces, miren este compuesto. Si ustedes ven, este compuesto tiene dos grupos o dos tipos distintos de hidrógeno. Entonces, ustedes ven que hay una señal acá, cerca entre 6 y 5.5 ppm, que es de este hidrógeno, y acá usted ve una señal que está cerca de 4 ppm, que serían de los hidrógenos de este metileno, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven que hay dos hidrógenos y ambos tienen el mismo ambiente químico. Entonces, ellos van a mostrar la misma señal y por eso que usted la ven más alta que esta de acá, ¿no? Que acá solo es un hidrógeno. Entonces vamos a ver por qué aquí ustedes ven que hay dos picos y acá tres. Eso es lo que vamos a explicar en las próximas diapositivas. Entonces, claro, la separación de señales en multipletes, como ven aquí, llamadas desdoblamientos spin-spin, resulta cuando dos tipos distintos de protones están lo suficientemente cercanos que sus campos magnéticos influyen entre sí. Se dice que tales protones están acoplados de manera magnética. Entonces, normalmente cuando los hidrógenos son vecinales, es decir, hidrógenos que están enlazados a carbonos vecinales, como estos aquí, ellos se pueden acoplar entre sí. Cuando hay enlaces simples, carbono-carbono, por ejemplo. A veces cuando hay carbonos con enlace doble, se pueden acoplar a más distancia. Pero bueno, eso vamos a ver algunos ejemplos más adelante que son casos más complejos. Entonces, aquí ustedes ven que hay un desdoblamiento de las señales. No se ve como un solo pico, ¿no?
Y eso se debe a que, claro, estos hidrógenos del CH2 se acoplan a este de acá, ¿no? Y viceversa. Este hidrógeno que está en verde se acopla a estos otros dos. Entonces eso, dependiendo del desdoblamiento, uno ya puede deducir cuántos hidrógenos están próximos a cada hidrógeno, ¿no? Entonces, aquí dice, acoplamiento del grupo CH2Br en el 1,1,2 tribromo etano, este de aquí. Supongamos que eh, esto aquí es un hidrógeno, ¿no? Donde aparece la flechita esta, ¿no? Y acá también. Pero vean, acá ¿qué está explicando esta diapositiva? Aquí está explicando o mostrando la señal que es un doblete que tiene dos picos de estos dos hidrógenos. ¿Y por qué son dos? Vamos a explicar eso con detalle. Entonces, miren, estos dos hidrógenos, ellos se acoplan a este hidrógeno de acá. ¿Y qué pasa? Ese hidrógeno tiene un campo magnético propio que se puede alinear al campo magnético externo. Esta flecha aquí en grande es del campo magnético del equipo, de la remera, ¿no? El externo. Entonces, hay un momento en la que el hidrógeno que está aquí en este carbono, él puede alinear su campo magnético al del campo externo, ¿no? Pero hay un momento en la que él puede llegar a su estado de spin beta, es decir, que va en contra del campo magnético. Eso lo explicamos la semana pasada. Entonces, ese cambio de la dirección del campo magnético de ese hidrógeno puede desproteger o proteger a la señal de estos dos hidrógenos. Y por eso que usted ven dos picos. Entonces, si usted ve este pico de acá, el que está más a la izquierda, eh, ocurre, o mejor dicho, hay dos picos producto de la protección y desprotección del hidrógeno vecinal. Entonces, cuando se desprotege, cuando el hidrógeno tiene un campo magnético que se alinea al externo. Y cuando se protege, cuando se cambia su campo magnético interno, ¿no? O propio, mejor dicho. Y va en contra del campo magnético externo. Entonces, básicamente, cuando hay dos hidrógenos que son iguales y están vecinales a un hidrógeno, siempre van a mostrar un doblete. Eso es la regla N+1 que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero básicamente de esa manera es que se explica, ¿no? Porque si aquí no hubiera hidrógenos, supongamos que aquí hubiera un bromo, entonces en este carbono hubieran tres bromos, supongamos. Entonces estos dos hidrógenos, como son iguales y no tienen ningún hidrógeno vecinal que lo desproteja o proteja, entonces mostraría un singulete, una sola señal. Pero como hay un hidrógeno, entonces ahí va a ocurrir este fenómeno, ¿no? Entonces por eso es que va a haber dos picos. Entonces si hay alguien que tiene una pregunta, la puede hacer en cualquier momento. Igual esto, vamos a ver varios ejemplos para ¿Puede, que vayan puede aclarándose. repetir lo del fenómeno de por qué se dan dos picos, profe? Sí, se da porque el hidrógeno vecinal, supongamos que en esta bolita que está acá hay un hidrógeno, ¿no? Entonces ese hidrógeno va a tener un campo magnético propio. Entonces ese campo magnético cuando se alinea, es decir, cuando está en estado alfa y el otro el beta, ese cambio entonces va a afectar a los dos otros hidrógenos. Cuando está en el estado alfa, entonces va a desproteger y cuando está en estado beta va a proteger. Entonces eso es lo que causa un desdoblamiento. Pero como dije anteriormente, si aquí no hubiera un hidrógeno, entonces los dos hidrógenos del metileno, entonces mostrarían una sola señal porque no tiene ningún hidrógeno vecinal que los proteja o desproteja, ¿no? Entonces, básicamente hay que verlo de esa manera, ¿no? O sea, un hidrógeno
puede proteger o desproteger a los hidrógenos vecinales, ¿no? Entonces, en este caso, como es un solo hidrógeno acá, entonces, y claro, y estos dos son iguales, entonces va a mostrar un doblete. Pero nuevamente, vamos a ver varios ejemplos más adelante y tal vez después vean la explicación de las primeras diapositivas, así como expliqué la semana pasada, ¿no? A veces es más fácil ver primero la interpretación de los espectros y después uno se va hacia la teoría. A veces uno entiende más, ¿no? Porque esto siempre cuesta un poquito entenderlo. Pero acá básicamente un hidrógeno puede desproteger o proteger a otros, ¿no? Así como lo hace eh, un elemento electronegativo, ¿no? O donador de electrones. Es algo más o menos parecido. Entonces, mire, ahora acá, este es un poquito más complejo. Miren este, explico con detalle. Ahora, en la misma molécula, ¿no? Ahora, acá estamos viendo una señal que tiene 3 picos y la del medio es más alta. Este es un triplete. Entonces, esta señal pertenece ahora al hidrógeno que está señalado como HA, el hidrógeno A. Entonces, ¿qué pasa? Ahora miren, en el anterior estábamos viendo la señal de de los hidrógenos del metileno, ¿no? Los hidrógenos B. Ahora estamos viendo la del A. Ahora mira, este hidrógeno ahora se acopla a estos dos. Entonces ahora va a mostrar 3 picos. ¿Por qué? Porque ahora hay una mezcla, ¿no? Ahora tienes que ver estos dos hidrógenos por separado, ¿no? Los hidrógenos B. Si los dos están en estado alfa, es decir, las flechas están hacia arriba, entonces van a desproteger la señal. Si los dos hidrógenos están en estado alfa, entonces van a proteger y van a mostrar este pico que está a la derecha, ¿no? Como se ve aquí la flecha hacia abajo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno está en alfa y el otro en beta? O este está en beta y el otro en alfa. Entonces van a ocurrir estas dos mezclas y entonces va a mostrar una señal más alta en medio de los otros dos picos. Entonces, esa es una forma en que se explica por qué se desdobla, ¿no? Pero nuevamente, podemos verlo de otra manera, como lo voy a explicar más adelante, que tal vez se le sea más fácil, que es la regla N+1. Es decir, si un hidrógeno se acopla a dos hidrógenos vecinales, entonces hay que agregarle un número 1, entonces 2 más 1 sería 3, es decir, que va a mostrar 3 picos, como ven aquí. En cambio, los hidrógenos del metileno, si se acoplan a un hidrógeno, entonces sería 1 más 1, entonces por eso que sería un doblete, como vemos acá atrás, ¿no? Pero bueno, nuevamente vamos a ver varios ejemplos y tal vez lo van a tener un poquito más claro y después pueden venir para atrás y ver estas diapositivas y ahí tal vez entiendan un poquito mejor, ¿no? Aquí está, ¿no? En resumen, la regla N+1. Miren esto. Vamos a analizar cada uno de estos compuestos, ¿no? Entonces, mire, este compuesto de aquí, aquí a la izquierda muestra el desdoblamiento o la señal del hidrógeno que está a la izquierda, o sea, sería este, y este de acá sería el hidrógeno que está a la derecha, ¿no? Entonces, si ustedes ven, ambos hidrógenos van a mostrar 2 picos, que se le llamaría un doblete, ¿no? ¿Por qué? Porque la regla N+1 dice que cuando hay un hidrógeno o N hidrógenos, 2, 3, para saber el desdoblamiento de esa señal o de ese hidrógeno, supongamos, si hay un hidrógeno vecinal, le añades 1 y entonces van a ser 2, es decir, va a tener 2 picos y sería un doblete, ¿no? Es decir, que cuando un CH está vecinal a otro CH, va a mostrar un doblete, ¿eh? Ahora, si vemos este compuesto de aquí ahora, aquí hay un hidrógeno, ¿no? Entonces, esta es la señal de acá, de este hidrógeno de la izquierda,
y el de acá, el de la derecha, que sería este CH2. Ahora, este hidrógeno, ¿por qué será que muestra un triplete? ¿Quién me puede decir? Porque este triplete sería de este hidrógeno. ¿Por qué? Según la regla N más 1. Porque desdobla con dos hidrógenos vecinales. O sea, se acopla, ¿no? Se La acopla. palabra correcta es que se acopla a dos hidrógenos vecinales, ¿no? Eh, entonces, por eso que es un triplete. En cambio, estos dos hidrógenos de aquí ahora muestran un doblete, porque se acopla a un hidrógeno, los dos. Obviamente, esto es cuando los dos hidrógenos son iguales. Vamos a ver más adelante que a veces hay hidrógenos diastereotópicos y los dos van a ser distintos. En este caso no. Y eso nos damos cuenta con la proyección de Newman o cuando hay centros quirales, principalmente. Pero acá no hay centros quirales. Entonces ahí en ese caso no hay problema, ¿no? Y yo trataré de ponerles problemas en las que no haya centros quirales, porque los espectros son mucho más complejos. Entonces, para no romperles la cabeza, trataré que los problemas que yo les ponga no tengan centros quirales, ¿no? Ahora, esta regla n más 1 no va a funcionar para algunos tipos de compuestos. Esto es principalmente para compuestos que tienen carbonos con configuración sp3 y que no tengan, bueno, dependiendo de la estructura, veremos más adelante que cuando tiene hidrógenos diastereotópicos, la regla puede funcionar. En algunos casos sigue aplicándose, ¿no? Pero ya cuando están los hidrógenos cerca de un centro quiral, ya ahí la regla n más 1 es más complicada y no funciona tan bien como aquí se ve. Entonces, mire, vamos a ver este otro compuesto. Miren, ahora aquí hay un CH2 aquí a la izquierda y un CH2 a la derecha. Ambos son distintos porque en un lado hay un cloro y un bromo en otro lado. Entonces, miren, ambos hidrógenos o grupos de hidrógenos muestran tripletes, ¿no? Este muestra un triplete y este también. Entonces, ¿por qué? Porque se acoplan a, por ejemplo, estos dos hidrógenos que son idénticos, es como si fueran uno, ¿no? Entonces van a mostrar la misma señal. Entonces, estos dos se acoplan a estos dos. Entonces, la regla n más 1 sería 2 más 1, 3. Por eso que muestra un triplete. ¿Eh? Ahora miren este. Este tiene un CH y un CH3. Ahora, este hidrógeno se acopla a tres hidrógenos más 1, 4. Entonces sería un cuarteto. Serían 4 picos. Y el de la derecha, el metilo, es un CH3 que se acopla a un hidrógeno. Entonces sería un doblete. Sería 1 más 1, 2. Según la regla n más 1. Miren este de acá. Es un CH2, se acopla a un CH3. Entonces el CH2 va a mostrar un cuarteto, porque se acopla a tres hidrógenos. Y el CH3 se acopla a dos hidrógenos. Entonces va a mostrar un triplete. ¿Eh? Ahora miren este. Este hidrógeno de aquí se acopla a 6. Entonces 6 más 1, 7. Entonces sería un septeto. Por eso que ven 7 picos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En cambio, estos dos metilos, como son idénticos, muestran la misma señal y se acoplan ambos a un hidrógeno. 1 más 1, 2, entonces muestran un doblete. ¿Eh? Profe, Entonces, una pregunta. sí, En la regla n más 1, la n vendría siendo la cantidad de los de hidrógenos hidrógenos vecinales. vecinales. Ok. Ajá. Entonces, aquí en esta tabla está resumida, o sea, el lenguaje que uno debe usar dependiendo de cómo es la señal. Por ejemplo, si un hidrógeno no tiene ningún hidrógeno vecinal o no se acopla a ningún hidrógeno, entonces va a mostrar un pico, un singulete. Si se acopla a uno, entonces va a ser un doblete. Si se acopla a dos, un triplete. A tres, cuarteto. Si se acopla a cuatro, un quinteto. Si se acopla a cinco, un sexteto. Si se acopla a seis, un septeto.
Si se acopla a 7, sería un octeto. Y si se acopla a 8, también puede ocurrir, sería un noneto, que eso no lo puse aquí. Noneto me parece que es la traducción correcta, porque es que no aparece en los libros. Eh, entonces, esa es la regla N+1. Ahora, esta regla no funciona para todos los hidrógenos. Esto es principalmente para compuestos que tienen enlaces simples, porque si hay hidrógenos que tienen enlaces de alqueno, por ejemplo, o mejor dicho, hidrógenos de alqueno, ya son carbonos que tienen configuración sp2, perdón. Eso hace que ya cambie un poco esta regla, ¿no? Entonces ya los espectros son más complicados, ¿no? Que veremos más adelante, ¿no? Entonces esto es más como para compuestos que tienen enlaces simples y carbonos con configuración sp3. Entonces, eso para que lo tengan claro, ¿no? Por ejemplo, no funciona para los hidrógenos aromáticos, por ejemplo. Esta regla no funciona. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien. Entonces, miren, este compuesto. Este es el metil isopropil cetona, ¿no? Entonces, miren, primero, aquí van a haber tres señales distintas, ¿no? Si ven, estos dos metilos de aquí son idénticos, tienen el mismo ambiente químico. Entonces van a mostrar la misma señal. Este es un segundo grupo o un segundo hidrógeno, sería la segunda señal, y este metilo sería la tercera. Entonces son tres señales, como ven aquí, A, B y C. Aquí están, ¿no? Y ustedes ven que el A y el B son más altos que C, porque en C hay solo un hidrógeno. Ahí se dan cuenta. Ahora, obviamente que cuando tiene más multiplicidad, también la señal se va achicando, ¿no? Porque el área se va distribuyendo horizontalmente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero los metilos normalmente son mucho más altos, porque son varios hidrógenos, ¿no? Son tres hidrógenos y cuando son varios metilos iguales, aumenta más, ¿no? Entonces, miren, estos dos hidrógenos, estos dos metilos se acoplan a un hidrógeno. Entonces, por eso que muestran un doblete. Y este de acá, ¿por qué será que muestra un singulete? ¿Quién me puede decir? Este CH3 muestra esta señal de aquí. Exactamente, no se acopla. Mejor, la palabra más correcta es que no se acopla ningún hidrógeno. Entonces, por eso es que cuando uno ve un espectro de RMN y uno ve el desplazamiento químico y el desdoblamiento, uno sabe distinguir cuál es cuál. Por ejemplo, uno puede saber fácilmente que estos hidrógenos de estos metilos están en esta señal, no en esta, por el desdoblamiento. Ahí se ve lo poderoso que es esta técnica, ¿no? Porque tú puedes saber con seguridad la posición de cada hidrógeno en la molécula, según su desplazamiento químico y el desdoblamiento. Y obviamente este CH es más fácil de identificarlo, ¿no? Porque él se acopla a 6 hidrógenos. Y según la regla de N+1, entonces, ¿cómo sería la multiplicidad? ¿Quién puede decir? 6 más 1. Entonces, ¿cómo sería la señal? Que la están viendo aquí. ¿De 7 picos? Sí. ¿Cómo se llama? El nombre, tiene un nombre. Septeto. Septeto, ¿no? Si lo podemos ver acá atrás, ¿no? Septeto. Son 7 picos. Y si ustedes ven, miren, cuando es un septeto, el pico del medio es el más alto, ¿no? Y entonces es como una pirámide, ¿no? Todos los que están alrededor van disminuyendo de tamaño. Y cuando es cuarteto, los dos picos del medio son iguales de altos y los que están en los extremos de izquierda a derecha son más pequeños. Entonces también la forma del desdoblamiento es importante saberlo porque a veces uno se puede confundir y piensa que es un cuarteto, por ejemplo, y son 4 picos
de metilos distintos, supongamos, ¿no? Cuando son de la misma altura, cuatro picos que están cercanos, no puede ser un cuarteto. Un cuarteto es cuando los dos del medio son iguales de alto y hay dos más a la izquierda y derecha más pequeños, ¿no? Entonces también la forma de la multiplicidad te ayuda a saber y diferenciar, ¿no? Si es un singulete o es un multiplete o un triplete, cuarteto, doblete, ¿no? Así Profe, que, sí, entonces también en el espectro, independientemente si es campo alto o bajo, ambos se pueden observar. sí, lo del campo, o sea, tú te refieres a que la señal, una en específica. Sí, es que, por ejemplo, cuando vemos aquí esta tabla de la Ajá, regla n+1 aparece cuando es campo bajo y campo alto. ajá, Entonces, en el siguiente ejemplo, ajá. mi pregunta es que independientemente del campo, ambos se pueden observar. O sea, ambas señales. O sea, por ejemplo, por ejemplo, si yo veo este doblete, ¿no? Hay uno que está más a la izquierda y otro a la derecha, ¿no? No sé si es sobre eso. Sí, Bueno, entonces, eh, en este punto, yo no me preocuparía tanto por explicar por qué es un doblete como en las primeras diapositivas, ¿no? Acá yo me enfocaría de que, claro, es un doblete porque se acopla a un hidrógeno. Así, yo creo que es como un poco más fácil. Y ya cuando uno entiende bien eso, se va entonces a las primeras diapositivas, ¿no? Porque igual esta distancia es bien pequeña. Uno a veces tiene que ampliar el espectro para poder ver bien el doblete, ¿no? Porque eh, uno se da cuenta por la distancia de que no son dos singuletes, ¿no? Por la distancia que tienen. Entonces, pero sí, hay una protección y desprotección, en este caso pequeña, porque hay un hidrógeno vecinal, ¿no? Que lo desprotege cuando está en estado alfa y lo protege cuando está en estado beta, ¿no? Y claro, obviamente que cuando ya son multipletes como este, un septeto, ahí hay varios picos producto de que, claro, hay diferentes mezclas de protección y desprotección de los hidrógenos vecinales, ¿no? Entonces, por eso es que se forman varios picos, ¿no? Pero yo creo que es más fácil eh, seguir la regla n+1, ¿no? Es decir, si hay un hidrógeno que tiene tres señales o tres hidrógenos vecinales que pueden acoplarse a él, más uno serían cuatro, sería un cuarteto, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y obviamente, cuando uno quiere determinar el desplazamiento químico de cada uno de estas señales, hay que medir la mitad de la señal. Es decir, si es un doblete, se mide la mitad entre los dos picos. Ese es el desplazamiento químico de esa señal. Si es un septeto, hay que medir entonces el desplazamiento químico del medio, del pico del medio. Ese sería el desplazamiento químico de ese hidrógeno, ¿no? De esa señal. Si es un cuarteto, bueno, en medio de los dos picos que se ven en el medio del cuarteto. O sea, siempre es la mitad de la señal es el desplazamiento químico. Entonces, y aquí en estos compuestos que estamos viendo aquí, siguen la regla n+1, ¿no? Principalmente si son hidrógenos de carbonos de esa configuración sp3. Yo creo que en forma general, ¿no? Creo que así se puede cumplir más fácilmente, ¿no? No sé si, bueno, lo enredé más o qué, pero bueno, eso es lo que puedo decirle. Continuamos. No sé si hay otra pregunta. Seguimos entonces. Bien, entonces aquí dice intervalo de acoplamiento magnético, ¿no? O sea, es decir, aquí, ¿qué ocurre? Si ustedes ven, aquí hay un anillo aromático y acá hay un grupo etilo, ¿no? Un CH2 y un CH3. Entonces, en esta diapositiva, ¿qué se quiere explicar? Que los hidrógenos, estos hidrógenos que están aquí, por ejemplo, el anillo aromático, no se van a acoplar a los hidrógenos que están acá, por la distancia. Y además, eh, en algunos casos, en el caso de los alquenos,
A veces hay hidrógenos, por ejemplo, de metilos, que sí se pueden acoplar a hidrógenos de alqueno, pero deben estar bastante próximos, ¿no? Y debe haber una cadena carbonada de dobles enlaces continuos. Y a veces en ese caso sí se pueden acoplar a 3, 4, 5 enlaces de distancia, ¿no? Pero acá, como hay un enlace simple entre este carbono del anillo aromático y acá, ya ahí no permite ese acoplamiento, ¿no? Solo les voy a dibujar para explicar lo que acabo de decir, ¿no? Supongamos, eh, opa, lo que yo le acabo de decir es lo siguiente. O sea, este metilo se podría acoplar a estos hidrógenos de acá, ¿no? A este y a este de acá, por el doble enlace que está acá. Pero yo nuevamente, ese tipo de espectros yo no se los voy a poner, ¿no? Porque son bastante complejos y a veces se tienen que usar otras técnicas, ¿no? Para interpretarla. Eh, pero en la estructura que está acá es un poco distinto, ¿no? Porque acá es un anillo aromático y hay un grupo etilo acá, ¿no? Entonces, en ese caso, esa distancia de los hidrógenos es muy lejana, ¿no? Y no se van a acoplar entre sí, ¿no? Eh, entonces acá los que se van a acoplar serían los hidrógenos de este metileno con los del metilo, ¿no? Pero los hidrógenos aromáticos en este caso no se pueden acoplar a los hidrógenos de este metileno de aquí, ¿no? Porque está muy lejos. Entonces eso también te da información valiosa de la posición de los grupos, ¿no? En la molécula. Ahora vamos a ver lo que es la constante de acoplamiento, ¿no? Que eso es una medición en Hertz de la distancia entre los picos que se están desdoblando, ¿no? Entonces vamos a leer aquí. Dice, a la distancia entre los picos de un multiplete medida en hercios se llama constante de acoplamiento. Es decir, este es un doblete, ¿no? Supongamos, esta es la señal de estos dos metilos que se acoplan a un hidrógeno. 1 más 1, 2. Entonces, por eso que es un doblete, según la regla n más 1. Y entonces ellos van a tener una distancia. Y eso cuando se mide en Hertz, entonces es constante de acoplamiento. Entonces, las constantes de acoplamiento se representan por medio de J, es el símbolo de constante de acoplamiento. Y la constante de acoplamiento entre HA y HB, es decir, los hidrógenos que se están acoplando, ¿no? Supongamos que estas son A y este es B, o viceversa, entonces se pone como JAB, ¿no? Es decir, que la constante de acoplamiento entre los hidrógenos A y B es igual a 7 Hz, supongamos, ¿no? Entonces, en espectros complicados con varios tipos de protones, los grupos de protones vecinos pueden, en algunas ocasiones, identificarse midiendo su constante de acoplamiento. Los multipletes que tienen la misma constante de acoplamiento pueden surgir a partir de grupos adyacentes de protones que se acoplan entre sí. Entonces, miren lo siguiente. Si ustedes ven, este de aquí, este hidrógeno muestra un septeto. Obviamente, si aquí está X, fuera un carbono sin hidrógenos, o si fuese un heteroátomo, un oxígeno, nitrógeno, ahí entonces sería un septeto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si usted mide la distancia entre los picos de esta multiplicidad, todos van a dar igual, 7 Hz, es la misma distancia. Y acá también 7 Hz. Eso quiere decir que estas dos señales provienen de hidrógenos que son vecinales, es decir, que se acoplan entre sí. Porque si uno midiera, por ejemplo, cuando uno estudia compuestos más complicados y uno quiere saber cuál hidrógeno está en qué posición, uno con la constante, además de la multiplicidad, la constante de acoplamiento te ayuda a verificar realmente si es ese hidrógeno, ¿no? Porque a veces hay moléculas que pueden tener porciones parecidas en diferentes partes
pero la constante de acoplamiento puede ser distinta. Entonces ahí tú sabes cuál es cuál, ¿no? Entonces en este caso, como estos grupos de hidrógeno se acoplan entre sí, los dos tienen que tener la misma constante de acoplamiento. En este caso sería 7 Hz, ¿no? Entonces por eso que es un valor muy importante. Entonces estos valores, bueno, esta tabla yo la saqué del weight de la versión del, creo que el libro que está en inglés. Entonces acá yo me enfocaría en las señales que están, vamos a acercar aquí. Por ejemplo, veamos estos tres de aquí abajo. Si ustedes ven, estos dos hidrógenos cuando son geminales y son distintos, en el caso de que sean distintos, dependiendo de los grupos que estén acá en el otro lado del carbono, eh, ellos van a mostrar una señal, un desdoblamiento. Y la constante de acoplamiento tiene que estar entre 5, en 0.5 y 3 Hz. Y por ejemplo, miren, esto es bien importante. Cuando usted tenga un alqueno y uno tiene configuración cis o trans, uno con el RMN lo puede determinar a través de la constante de acoplamiento. Es decir, si usted ve, si los hidrógenos de un doble enlace están en posición cis, supongamos que cada uno muestra un doblete, porque acá los grupos que están acá tal vez sean carbonos sin hidrógenos o heteroátomos, entonces siempre y cuando estos dos hidrógenos sean distintos, ojo, ¿no? Ellos se pueden acoplar entre sí, ¿no? Y van a mostrar entonces, en este caso, por ejemplo, si es un doblete, la constante de acoplamiento tiene que ser de 7 a 12. Pero si es de 13 a 18, entonces ellos van a estar en lados contrarios. Es decir, que dependiendo de la constante de acoplamiento, ustedes pueden saber la configuración, si es cis o trans, ¿no? Eso es lo poderoso del RMN, ¿no? O cuando son anillos de cicloalcanos, ¿no? Y tienen un anillo de 6 átomos, por ejemplo. Ustedes quieren saber si los hidrógenos que se acoplan entre sí están en posición axial-axial o axial ecuatorial o ecuatorial-ecuatorial. Bueno, aquí están las constantes de acoplamiento, ¿eh? Y otro que yo resaltaría serían del anillo aromático, ¿no? Si los hidrógenos del anillo aromático, si hay dos hidrógenos que están en posición orto, entonces la señal va a mostrar un desdoblamiento con una constante de 6 a 9, que está en posición meta de 1 a 3 y para prácticamente 0. Pero vamos a ver ejemplos más adelante, ¿no? O sea que de esta tabla yo básicamente resaltaría estos tres de acá y el del anillo aromático. Yo diría que son los que más veremos, ¿no? Entonces vamos a ver eso ahora, ¿no? Desdoblamientos complejos, ¿no? Obviamente, estos tipos de espectros yo no se los voy a poner, porque son espectros que se necesitarían usar técnicas, otros experimentos bidimensionales, y yo los bidimensionales los voy a explicar, pero no los voy a poner en el parcial, ni en el semestral, ¿no? Solo para conocimiento de que sepan de qué se trata y bueno, si alguien quiere profundizar, lo puede hacer por su cuenta o me puede preguntar también, ¿no? Si quiere aprender más de los bidimensionales. Entonces, mire estas señales. O sea, eh, aquí se están resaltando las señales de los hidrógenos A, B y C de este alqueno de aquí. Ustedes pueden ver que son como distintas a lo que hemos visto, ¿no? Esta uno podría decir que es un cuarteto, pero es distinto. Miren la forma de los picos, ¿no? Y este uno podría decir que es un doblete, pero no. Esto sería un doble doblete, lo que ustedes ven aquí, ¿no? Y acá también. Este es un doble doblete y también este es un doble doblete, ¿no? Entonces vamos a explicar estas señales, pero nuevamente, esto yo no se los voy a preguntar en el parcial. Si yo soy canalla, lo podría hacer, realmente, ¿no? Porque realmente estos espectros son bastante complejos, ¿no? Entonces miren esto. Dice, ahora vamos a ver solo las señales de los hidrógenos que están aquí señalados, ¿no? Entonces, miren, aquí se está viendo la señal o el desdoblamiento del hidrógeno A. El hidrógeno A es este de aquí.
Entonces, si ustedes ven, este hidrógeno tiene vecinal a 2 hidrógenos. Uno podría decir, bueno, según la regla N+1 sería un triplete, ¿verdad? Porque aquí es un CH2. Pero aquí la regla N+1 no funciona. Acá es otra lógica. ¿Por qué? Porque los carbonos tienen configuración sp2. Entonces, son distintos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un hidrógeno de alqueno de este tipo se acopla a 2 hidrógenos distintos, él va a mostrar 2 dobletes, producto de que hay 2 hidrógenos distintos, ¿no? Entonces, en este caso serían un doble doblete, ¿eh? Y entonces, miren las constantes de acoplamiento, cómo se miden, ¿no? O sea, entre el primero y el segundo, y también entre la mitad de estos dos con la mitad de estos dos, ¿no? Y ahí aparecen 2 constantes diferentes, ¿no? Una que mide 11 y otra 17. Entonces, esas distancias, entonces uno se va acá a lo que dice el cuadro que le mostré acá atrás, ¿no? Este cuadro que está acá atrás. Bueno, se los puse aquí. De los hidrógenos del doble enlace, del alqueno, por ejemplo, si yo quiero saber que hay un hidrógeno que está en posición cis con respecto a él, entonces debe haber un desdoblamiento o un doblete que tenga una constante de 7 a 12. Entonces aquí ustedes ven que hay uno que tiene una constante de 11 Hz. Entonces eso quiere decir que este desdoblamiento de aquí es producto de este hidrógeno, del C, cuando se acopla al A. Y el otro, el que es trans, es decir, entre el A y el B estén en configuración trans o en posición trans, entonces ellos van a mostrar una constante de 13 a 18, entonces sería este de aquí, ¿no? El que dice 17, ¿no? Entonces, de esa manera uno entonces sabe cuál es cuál o por qué este hidrógeno muestra un doble doblete con esas constantes de acoplamiento. ¿Por qué? Porque se acopla con un hidrógeno en posición cis y otro en posición trans. Entonces van a mostrar 2 dobletes distintos, ¿no? Entonces, bueno, para que vean lo complejo que es RMN, ¿no? Ahora acá, miren, acá están viendo ahora la señal de B. O sea, este B de aquí, este hidrógeno B. Ahora, él tiene un hidrógeno geminal y otro hidrógeno en posición trans. Entonces, si es geminal, la constante de acoplamiento va a ser de 0.5 a 3. Entonces usted por eso ve una distancia más pequeña, ¿no? Es decir, que estos 2 dobletes son de este hidrógeno. Es decir, que es la señal de este hidrógeno, del P. Y la desplazamiento químico es la mitad, la distancia entre ellos dos. Pero claro, aquí se ven bien separados porque está bien expandido, pero cuando uno lo ve de lejos, uno va a ver una señal más pegada, ¿no? 2 dobletes más cerca. Y entonces usted ve la mitad de este, o la distancia de la mitad de este doblete con este, es de 17 Hz, ¿no? Es producto de que, claro, este hidrógeno se acopla a otro hidrógeno en posición trans y cae dentro del rango, ¿no?, de trans, ¿no? Y bueno, en el caso de los hidrógenos aromáticos, esto sí yo lo voy a preguntar. Esto sí lo voy a preguntar. Acá es un poco más fácil en el sentido de que, claro, dependiendo del desdoblamiento, uno sabe la posición de los hidrógenos aromáticos, ¿no? Miren este compuesto. Este compuesto tiene 3 sustituyentes, ¿no? Tiene 2 grupos nitro, aquí y acá, y un metoxilo. Entonces tiene 1, 2, 3 hidrógenos distintos, ¿eh? Entonces aquí están las señales de cada uno, solo que aquí nuevamente esto está bien expandido, ¿no? Uno puede decir que, no, pero este es un singulete, no. Esto es un doblete del hidrógeno B, que es este de aquí, ¿no? Este hidrógeno de aquí. Aquí hay 2 dobletes
que pertenecen a un hidrógeno, al C, que sería este de aquí. Y el D tiene un doblete, es este de aquí, ¿no? Que sería de este de acá. Entonces miren esto, presten atención. Solo con el desplazamiento químico no es suficiente para saber cuál es el hidrógeno o cuál es la señal de cada uno. Con el desdoblamiento es más fácil. ¿Cómo yo puedo saber, por ejemplo, que la D o el D es este y no los otros? Bueno, cuando un hidrógeno de anillo aromático no tiene a ningún hidrógeno en posición orto, pero sí tiene uno en meta, sí se puede acoplar a él. Va a mostrar un doblete. Es parecido a la regla N+1 en este caso. Si este hidrógeno tuviera, por ejemplo, aquí, en lugar de este hidrógeno aquí, tuviera un grupo nitro, otro tercer grupo nitro, ahí sí sería un singulete. Ahí no se acoplaría a nadie, ¿no? Entonces, la constante de acoplamiento sería prácticamente cero, un singulete, ¿no? Pero como hay un hidrógeno en posición orto, entonces este hidrógeno D va a mostrar un doblete, porque se acopla a un hidrógeno. Y la distancia en Hertz de ese doblete tiene que ser alrededor de, de 2, más o menos, ¿no? Alrededor de 2 aproximadamente. Hay un rango cerca de 2. Entonces sería la distancia de este pico a este pico, ¿no? Mediría más o menos 2 Hz. Y en cambio, si yo analizo este hidrógeno, el B, ustedes ven que ahora están más lejanos, ¿no? La constante de acoplamiento ahora es más grande. ¿Por qué? Porque se acopla a un hidrógeno que está en posición orto. Es decir, en pocas palabras, cuando hay un hidrógeno aromático, se acopla a un hidrógeno en posición orto, va a mostrar un doblete y con una constante más grande. A medida que se va alejando ese hidrógeno, es decir, posición meta o para, ya la constante de acoplamiento va siendo más pequeña, casi que tendiendo a un singulete, ¿no? Entonces, por eso que entre más grande sea la distancia entre los picos de la multiplicidad, eso quiere decir que está más próximo el hidrógeno en el anillo aromático, ¿no? Y ahora, por eso es que uno puede diferenciar fácilmente el HB del HD. Ambos van a mostrar dobletes, pero la diferencia de ellos es la distancia de los picos, ¿no? En Hertz. Ustedes ven, aquí están más cerca y estos están más lejos, ¿no? Ahora, este hidrógeno de aquí, como tiene un hidrógeno en orto y otro en meta, se acopla a los dos. Y entonces va a mostrar un doble doblete, o sea, dos dobletes distintos, que sería estas dos señales de aquí y estas dos acá, ¿no? Entonces, va a ser algo parecido a lo que vimos anteriormente, ¿no? En este caso de acá, ¿no? Un doble doblete, es algo parecido. Solo que acá ahora las constantes son un poco distintas, ¿no? Entonces se mide la distancia entre estos dos picos y entre la mitad de este y de este, ¿no? Y entonces ahí te va a dar dos constantes de acoplamiento distintas porque la distancia de estos dos hidrógenos es distinta, ¿no? Una está en orto y en otra en meta, ¿no? Pero bueno, esto vamos a verlo en algunos problemas resueltos, o mejor dicho, que tienen que practicar, y ahí los van a ver un poco más fácil y van a ver que no es tan difícil. Así apenas uno ve esto, uno ve como que esto es demasiado difícil, pero van a ver que no es tan difícil cuando resolvamos problemas, ¿no? No sé si alguien va a hacer una pregunta. Entonces, profe, ¿se puede decir que el acoplamiento que tiene el hidrógeno D con el hidrógeno C es un ejemplo de acoplamiento a largo alcance porque no están adyacentes entre sí? Exactamente, sí. Ya cuando hay dobles enlaces carbono-carbono, permite eso. A pesar de estar bien lejos, sí se pueden acoplar, ¿no? Igual cuando hay alquenos, doble enlace carbono de alquenos, también esto puede ocurrir, que se pueden acoplar a hidrógenos bien distantes, ¿no? Porque normalmente
se acoplan cuando están a 3 enlaces. Los que cumplen, por ejemplo, la regla N+1. Normalmente son hidrógenos que se acoplan a 3 enlaces. Pero acá, por eso que acá la lógica es un poquito distinta, ¿no? Y el desdoblamiento de los hidrógenos aromáticos, la forma de que se desdobla, te dice la posición también. Y la constante, obviamente, ¿no? Si está en posición orto, meta o para, ¿no? Obviamente uno podría intentar calcularlos, pero a veces hay errores en el cálculo cuando ya hay 3 sustituyentes, ¿no? O sea que los cálculos a veces tienen sus limitaciones. No sé si hay otra pregunta. Profe, también si se podía inferir hasta aquí que la integral que se usa para determinar el área del pico, que nos da la proporción de hidrógeno, queda en desuso, pues la cantidad de hidrógeno lo podemos ver con el desdoblamiento de las señales. Sí, porque son hidrógenos, un hidrógeno. Porque, mire, y aquí otra cosa importante, como vimos en la clase pasada, dependiendo de la cantidad de hidrógenos distintos, ustedes pueden saber cuántas señales van a haber, ¿no? Porque acá hay 3 hidrógenos aromáticos distintos. Por eso que hay 3 señales distintas. Obviamente acá hay un metoxilo, hay otra señal adicional. Es decir, que este compuesto mostraría 4 señales en el espectro de remene de hidrógeno, ¿no? Obviamente esto acá está súper expandido, pero bien expandido. Por eso que ustedes lo ven así, como si fuesen todos singuletes, pero es que está súper expandido, ¿no? Profe, una Ajá. consulta. Y disculpe, es que estoy presentando problemas de internet. ¿Podría repetir a qué se debía la diferencia de las distancias entre los picos? Por las constantes de acoplamiento, dependiendo de la posición en la que estén los hidrógenos en el anillo. Si está en posición orto, esa distancia va a ser más grande, como en el caso del hidrógeno B, que está aquí, ¿no? Él se acopla solo al hidrógeno C. Entonces va a mostrar un doblete. Y como está en posición orto, él debe mostrar una constante alrededor de 8, ¿no? Según la tabla, voy para atrás, según la tabla, en orto puede estar de 6 a 9 Hz, en meta de 1 a 3, pero ya si es en para es prácticamente un singulete, ¿no? Es 0 Hz. Entonces, por eso es que ahora es alrededor de 8, ¿no? Más o menos, en promedio. Entonces eso quiere decir que la distancia del doblete, mejor dicho, de la señal del doblete de la D, va a ser más pequeña, ¿no? Porque se acopla a un hidrógeno, pero en posición meta, es decir, que está más lejos. Entre más lejos esté el hidrógeno con el que se acopla, más pequeño va a ser la distancia de los picos del doblete. ¿Bien? Y entonces el C va a ser más complejo porque él se acopla a 2 hidrógenos, ¿no? Y va a tener 2 constantes distintas por eso, ¿no? Una que es por estar en posición orto y otra en meta. ¿Ves? Por eso que muestra un doble doblete. Entonces yo creo que por eso que es fácil, cuando uno lo ve varias veces, varios ejemplos, uno va viendo que, hay un anillo aromático que tiene un doblete. Eso quiere decir que se acopla solo a un hidrógeno. Y la constante te va a decir si ese hidrógeno está en posición orto o meta. Si es un doble doblete, eso quiere decir que se acopla a 2 hidrógenos. Si es un singulete, entonces no se acopla a ninguno. Y así. Ok, entonces entre más lejos esté un hidrógeno a otro, la señal va a ser más corta. La constante disminuye. Ok, la constante disminuye. Sí, la constante de acoplamiento disminuye. Como aparece aquí, ¿eh? Orto 8, meta 2, para ya prácticamente 0. ¿Eh? Imagínense, miren este es más complejo. Esto solo se lo estoy mostrando para que vean lo complejo que pueden ser las señales, ¿no? Miren, en este caso hay aquí 4 hidrógenos distintos aromáticos, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver el D es este, ¿no? Que sería este, ¿no? Sería un doble doblete,
Un doble doblete, ¿por qué? Porque se acopla el hidrógeno A en orto y el hidrógeno C en meta. No se puede acoplar al B, porque está muy lejos. Y el B, miren el B también es un doble doblete, ¿no? Porque se acopla uno en orto y otro en meta. Pero ya el C y el A, miren lo complejo que son. El C y el A. Ya acá sería un tipo distinto de doblamiento, ¿no? Eso no lo vamos a ver. No voy a ser tan malo con ustedes para poner este tipo de aspectos, porque realmente, eh, inclusive cuando uno tiene espectros bidimensionales, aún así pueden ser difíciles de interpretar. Entonces hay que hacer unos experimentos bien sofisticados o bien minuciosos para uno saber cuál es cuál, inclusive medir la constante de acoplamiento, ¿no? O sea, hay que ya tener una costumbre o, bueno, tener una experiencia, ¿no? Para interpretar este tipo de señales, ¿no? Que a veces hay señales bien complejas. Pero bueno, para que vean cómo este tipo de compuestos muestra señales muy distintas a lo que normalmente uno ve con estos compuestos que siguen la regla N+1, ¿no? Esos compuestos más simples, ¿no? Entonces, por eso que yo voy a tratar de que, o sea, en caso de compuestos aromáticos, veremos unos que sean más fáciles de interpretar, ¿no? Eh, o les preguntaré qué tipo de desdoblamiento puede ser, ¿no? Así como los problemas que puse al final de la diapositiva, ¿no? Ahora, aquí vamos a descansar unos 5 minutos y continuamos a las 9:55. Vamos a hablar ahorita, es muy importante también para uno a la hora de analizar la posición de los hidrógenos ya en el espacio, hidrógenos que se acoplan entre sí, obviamente, ¿no?
por ejemplo, cuando uno usa la predicción de Newman de esta molécula, o sea, uno está viendo del carbono que está aquí, el de la izquierda hacia la derecha, ¿no? Entonces ustedes ven que hay un ángulo que se forma entre el A y el B, y se le pone el símbolo de alfa, ¿no? Eso se le llama ángulo diedro, ¿no? Y entonces la relación CAR plus de CAR plus, usted la ven en esta gráfica. Entonces, ¿cómo se interpreta esta gráfica? Bueno, todo el espacio sombreado es un rango aproximado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el eje X es el ángulo entre estos hidrógenos, ¿no? Entonces, si ese ángulo está cerca de 0 grados, es decir, que los hidrógenos están bastante cerca, la constante de acoplamiento debe ser más o menos entre 8 a 12 y algo, ¿no? Hertz, supongamos, ¿no? Si está el ángulo alrededor de 40 grados, entonces la constante de acoplamiento estará más o menos por aquí, ¿no? Entre 5 a 8.5 o 9 Hz. Pero claro, también esos hidrógenos pueden tener un ángulo mayor de 100 grados, ¿no? Cuando ya esto se está midiendo distinto, ¿no? Por ejemplo, si este hidrógeno, en vez de estar aquí, estuviera acá abajo, ¿no? Ahí estuviera a 180 grados, ¿no? Bueno, si fuese 180 grados, entonces la constante sería más o menos cerca de 10 a arriba de 12 Hz. ¿Eh? Entonces, básicamente, este es un rango de, de constantes de acoplamiento cuando uno quiere medir el ángulo diedro entre hidrógenos vecinales, ¿no? Y claro, la predicción de Newman te ayuda a saber, a interpretar eso. Entonces, eso básicamente se usa cuando uno quiere entender, supongamos, porque bueno, esto realmente esto no lo voy a preguntar en el parcial tampoco, pero esto es de conocimiento importante también. Supongamos, si yo sé que el hidrógeno A y el hidrógeno B se acoplan entre sí, entonces ellos tienen que mostrar una señal que tiene una constante de acoplamiento entre 10 y 14 porque están a 180 grados, ¿no? Entonces está axial, axial, ¿no? Axial para arriba y axial para abajo. Pero si fuese, por ejemplo, axial en el A y ecuatorial el B, el ángulo es más o menos 60 grados. Entonces la constante debe ser de 2 a 6. Es decir, que dependiendo de la posición en el espacio, o si es axial, ecuatorial o lo que fuese, con el desdoblamiento yo calculo la constante, entonces yo puedo saber en qué posición están, ¿no? Si es ecuatorial, ecuatorial, axial, 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 ecuatorial, por ejemplo. Entonces eso también te ayuda a saber las posiciones de todos los hidrógenos en ese anillo de ciclohexeno, por ejemplo, ¿no? Pero también se puede ver en otros tipos de anillos, ¿no? En anillos de 3 carbonos, por ejemplo, ¿no? Ahí cambia un poquito el tema de los ángulos, ¿no? Por ejemplo, si se acopla dos hidrógenos, A y B, por ejemplo, que están casi a 0 grados, la constante va a ser de 6 a 12 Hz, ¿no? O si uno está hacia arriba y el otro hacia abajo, un anillo de 3, ¿no? Está alrededor de 2 a 9 Hz, ¿no? Y así sucesivamente. También cuando es un epóxido, también uno puede saber, según el ángulo que tienen entre los hidrógenos que se acoplan entre sí. Ojo, sí se acoplan entre sí. Acuérdense, si están muy lejos, a no ser que sean de dobles enlaces, ahí tal vez sí, pero acá no. Acá son enlaces simples. Entonces estamos viendo que cuando se acoplan a 3 enlaces, ¿no? En este tipo de compuestos. Entonces eso también te ayuda por eso que RMN da mucha información, ¿no? Demasiado. Bien, ahora vamos a ver algo también que es importante, que es la parte de la estereoquímica. Protones estereoquímicamente no equivalentes. No sé si se acuerdan que la primera semana de clase yo hablé un poco sobre los hidrógenos diastereotópicos
Esta vez sí se lo voy a explicar bien como debe ser, porque yo creo que cuando lo expliqué, creo que los confundí un poco, pero voy a aclararles bien acá. Entonces miren este compuesto. Voy a leer aquí, dice, las diferencias heteroquímicas con frecuencia resultan en distintos desplazamientos químicos para los protones en el mismo átomo de carbono. Por ejemplo, los dos protones en el C1, es decir, aquí, este carbono, del bromuro de alilo, no son equivalentes, ¿no? O sea, si ustedes ven estos dos hidrógenos, ¿quién me podría decir por qué no son equivalentes? ¿O por qué no son iguales? Viendo la molécula, ¿no? O sea, ¿qué los hace distintos? El A y el B. Porque el hidrógeno A está cis respecto al carbono 3. Ajá, En cambio, el hidrógeno B está trans. exacto. Entonces, esa pequeña diferencia ya los hace distintos. ¿Eh? Entonces, ahora, claro, entonces, ¿qué pasa? Esos dos hidrógenos son enlazados en el mismo carbono. Y esos dos hidrógenos son distintos, se acoplan entre sí. ¿Eh? Porque hemos visto que a veces algunos CH2 son iguales. Y cuando se acoplan a un hidrógeno, van a mostrar un doblete, los dos igualitos, ¿no? Y se solapan. Entonces tienen la misma señal porque son iguales. Pero en este caso, estos dos hidrógenos son distintos. Entonces, por ejemplo, este hidrógeno de acá, a ver si lograron entender las últimas cosas que yo dije. O sea, ¿cuál sería el desdoblamiento de este hidrógeno A? A ver si alguien puede responder eso. No es tan fácil, ¿no? Es bien complejo. O sea, porque acá uno se acopla a este hidrógeno, muestra un doblete. ¿Eh? Pero también se acopla a este de acá, que es distinto. Sería un doble doblete, pero probablemente también se pueda acoplar a estos hidrógenos de acá, ¿no? Porque aquí hay un doble enlace carbono-carbono. O sea que va a ser bien complejo la señal. Bien compleja. No nos metamos en ese tipo de compuestos. Entonces, ahora miren, esta molécula, este es el etanol. El etanol, él tiene un metilo, ¿no? Ahora, esos tres hidrógenos son iguales. Entonces, acá ¿qué dice? Dice, para determinar si los protones que parecen similares son equivalentes, reemplace de manera mental otro átomo por cada uno de los protones en cuestión. Si se forma el mismo producto por medio del reemplazamiento imaginario de cualquiera de los protones, estos protones son químicamente equivalentes. Es decir, normalmente, digo, es fácil saber que los tres hidrógenos del metilo son iguales, ¿no? Pero acá lo que está diciendo el libro es que si yo reemplazo cada uno de esos hidrógenos por otro átomo, por ejemplo, si fuese un oxígeno, un nitrógeno, lo que fuese, van a formarse tres compuestos. Por esos tres compuestos, a la larga, van a ser el mismo. Recuerden que este enlace de este carbono y esto es un enlace simple, eso puede rotar, ¿no? Entonces, son por eso químicamente equivalentes, ¿no? Entonces ellos no se van a acoplar entre sí por eso, ¿no? Por eso que los hidrógenos de un metilo no se acoplan entre sí. Se acoplan a otros hidrógenos vecinales, ¿no? Pero entre ellos no, porque son iguales. Entonces eso también es importante tener en cuenta, ¿no? O sea, todos los hidrógenos que tengan el mismo ambiente químico son iguales. No se acoplan entre sí. ¿Eh? Ahora acá volvemos al compuesto anterior. Acá el libro dice, bueno, ¿por qué estos hidrógenos de este CH2 son diastereotópicos? Porque cuando uno reemplaza uno de los dos por otro átomo, ponen Z aquí, se forman diasterómeros. Entonces, por eso que se le llaman diastereotópicos, ¿no? Entonces, básicamente, o sea, como para simplificarlo, los diastereotópicos son dos hidrógenos distintos que están enlazados al mismo carbono, para de contar, para simplificarles la vida, ¿no? Que, claro, si hay dos hidrógenos enlazados a un mismo carbono, tienen diferentes ambientes químicos, son diastereotópicos. Ya, así de sencillo, ¿no?
Entonces, yo voy a compartirles un dibujo que había hecho, creo que la primera semana de clase. Y creo que no lo expliqué muy bien. Entonces voy a acercar aquí. Por ejemplo, mire este compuesto aquí. Yo creo que este fue el que yo dibujé. A ver, ¿quién me puede nombrar este compuesto? A ver si se acuerdan. Ahí enumeré los carbonos. ¿Cuál, profe? Ah, ese. Ajá. Ese no es el 2-butanol. El 2-butanol, ¿no? O butandosol también. Entonces, miren, aquí estoy mostrándole los hidrógenos del carbono 3. Yo al inicio ya les había dicho que eran diastereotópicos y después no, que son enantiotópicos. Por eso es que ahora estoy repitiéndole esto para aclararles bien esto, porque creo que no lo expliqué bien la primera semana de clase. Mire, estos dos hidrógenos, si uno los reemplaza cada uno por otro átomo distinto, vamos a poner X, se forman diasterómeros. Entonces son diastereotópicos, ¿no? Pero en pocas palabras, son distintos. El ambiente químico de ambos son distintos, ¿no? Y están enlazados al mismo carbono. Entonces yo hice la proyección de Newman y puse esta flecha aquí para indicar que estoy viendo del carbono 3 al 2, ¿no? Aquí está el 3, entonces el carbono 4 es este, ¿no? Que es el metilo, el 4. Entonces, miren los hidrógenos del carbono 3, sería uno este y el otro este, ¿no? Entonces, si yo estoy mirando, o sea, el que está hacia afuera del plano, en cuña, sería este de acá, ¿no? El de la izquierda. Y el que está hacia adentro del plano sería el que está acá a la derecha, ¿eh? Entonces, ¿por qué será que esos dos hidrógenos son distintos o son diastereotópicos? ¿Quién me podría decir? Mirando la proyección de Newman, ¿no? Los hidrógenos del carbono 3, me estoy refiriendo. Porque, a ver, se puede decir que uno, desde esa proyección de Newman, está más cerca del OH, de la izquierda está más cerca del grupo hidroxilo, de la derecha está más cerca Exactamente, del... exactamente. O sea, este hidrógeno está más próximo o está del lado de un hidroxilo. En cambio, este de acá tiene un hidrógeno, ¿eh? Eso ya hace que haya unas diferencias. Ojo, aquí estamos viendo un compuesto que tiene un centro quiral, ¿no? Entonces, por eso es que ya aquí se hace más complejo, ¿no? El desdoblamiento, ¿no? Porque acá, imagínense, cada hidrógeno es como si fuese distinto y entonces se va a acoplar a otros hidrógenos, se va a acoplar al hidrógeno que está enlazado al mismo carbono y los otros. Entonces va a ser un desdoblamiento más complejo. Entonces, ese tipo de estructuras yo no se las voy a poner por eso, ¿no? Porque a veces el espectro es tan complejo que a veces hay que ampliarlo y verlo bien con más detalle, medir las constantes de acoplamiento, inclusive hay que usar algún software especial para verlo con más detalle. Entonces, por eso es que no voy a poner ese tipo de compuestos. Pero lo que yo sí quiero que ustedes sepan es por qué son distintos. Porque ellos tienen un ambiente químico diferente, ¿no? Y eso se ayuda a ver con la predicción de Newman. Y obviamente esos dos hidrógenos, cuando uno los reemplaza por otro átomo, uno ve que se forman diasterómeros, ¿no? Los diasterómeros son compuestos que tienen, por ejemplo, dos centros quirales y uno de ellos es distinto, ¿no? Porque ustedes ven acá que este centro quiral, el X está hacia afuera del plano y acá hacia adentro, ¿no? O sea que un diasterómero son estereoisómeros que tienen un centro quiral con una configuración distinta, ¿eh? Ahora, miren otro ejemplo. Ahora acá abajo vamos a ver el etanol. El etanol tiene un metilo y un metileno, ¿no? Entonces hay un hidrógeno, aquí lo dibujamos así, ¿no? Uno está hacia afuera y otro hacia adentro. Entonces, si yo reemplazo estos dos hidrógenos
por otro átomo X, entonces acá se van a obtener enantiómeros. Es decir, son imágenes especulares no superponibles. Es decir, tienen un centro quiral y, claro, puede haber dos posibilidades, ¿no? Puede ser con configuración R o S. Entonces son enantiómeros, y entonces por eso es que se dicen enantiotópicos. Pero ellos son iguales. Al final, ellos dos son iguales. Entonces, por eso es que el metanol, por ejemplo, aquí hay un CH3, vamos a dibujarlo diferente, vamos a ponerlo así. Así, ¿no? ¿Cuál sería el desdoblamiento de este metilo y de este metileno? A ver, ¿quién me puede decir? Pues lo podemos dibujar un poco diferente, así. Así. El etanol. ¿Cuál sería el desdoblamiento? Primero, ¿cuántas señales distintas mostraría este compuesto? 3. Exacto. Del metilo, del metileno y del hidroxilo. Ahora, hay que tener en cuenta que los hidrógenos que estén cercanos a un hidroxilo o un NH, bueno, esos hidrógenos no se acoplan, ¿no? O sea, el oxígeno o el nitrógeno son como si fuese una barrera y no permite que, por ejemplo, estos dos hidrógenos de aquí se acoplen al hidrógeno del hidroxilo. Entonces, ahí no se tienen que preocupar por los heteroátomos que estén próximos a otros hidrógenos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el desdoblamiento del metilo y del metileno? O la multiplicidad. Sería un singulete para el CH3, ¿Por qué singulete? porque los 3 carbonos los 3 hidrógenos son equivalentes, ¿no? Pero no se acopla a ningún hidrógeno vecinal. Sería un triplete, profe. Es un Sí, triplete. los tripletes. Es un triplete. Fíjense que estos hidrógenos son iguales, pero hay que ver qué hidrógenos tiene vecinales. ¿Cuántos? Tiene 2, más 1, 3, triplete. Ahora, el CH2, ¿cuál sería la multiplicidad? Olvídense del hidroxilo, no se van a acoplar a ellos, al hidrógeno de hidroxilo. Un cuarteto, porque son 3 hidrógenos más 1, 4, cuarteto. ¿Eh? Entonces, de esa manera usted sabe, ¿no? Mire, este software yo se lo puedo instalar en su computadora, bueno, si regresamos próximamente, porque él puede hacer simulaciones de los espectros. Por ejemplo, si yo quiero simular el espectro de hidrógeno de este, yo me voy acá y aquí está, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que muestra 3 señales. Hay un triplete, aquí un cuarteto y un singulete. Entonces esto le ayudaría eh, a entender un poquito más, ¿no? Sobre este tema. Bien, regresamos acá. Entonces ya saben lo que son diastereotópicos. Básicamente, recuérdense, cuando es un CH2 es más fácil así. Si hay un CH2, ustedes ven que ese CH2, los dos hidrógenos son distintos, son diastereotópicos. Si son iguales, entonces no se preocupen, ¿no? Van a mostrar la misma señal. Pero si son diastereotópicos, entre los dos se van a acoplar entre sí. Son distintos. Miren este compuesto. O sea, este compuesto, imagínense cuántas señales distintas ustedes esperarían. Ahí están en letras. Con las letras están dando la respuesta. Serían 3 señales, ¿no? En total. Ah, no, perdón. Serían 5. ¿Estás segura?
Serían 4, profe, porque sería... No, son 6 señales. Exactamente, son 6. Está el hidroxilo, ahí le pusieron A, ¿no? B, este hidrógeno acá. C, miren esto, miren interesante. La C o el HC es y este de acá son iguales, ¿no? O sea, vean este cuadro como si fuese un plato en la mesa, ¿no? Entonces, cada arista o cada carbono de cada ángulo, un grupo está hacia arriba y el otro hacia abajo. Entonces, si lo ven así de esa forma, ustedes van a ver que el hidrógeno que está aquí en esta posición, en C, son iguales, ¿no? Van a tener todos los átomos de los otros carbonos en la misma distancia. Y son diferentes a el de D, porque tienen el hidroxilo hacia arriba, ¿no? Y hacia abajo, en este carbono, está un hidrógeno. Entonces, por eso, aquí el hidrógeno en esta posición y acá, que le pusieron D, ellos son iguales, pero distintos a el que dice C. Entonces, allí, estos dos hidrógenos serían diastereotópicos. Son distintos y se acoplan entre sí. Acá, en este extremo, también estos dos hidrógenos son distintos. ¿Por qué? Porque un hidrógeno está hacia arriba, del mismo lado que el hidroxilo, y el otro está hacia abajo, ¿no? El lado contrario. Entonces, estos dos hidrógenos son diastereotópicos también. Nuevamente, yo no le voy a poner este tipo de estructuras, ¿no? Porque el espectro es bastante complejo, ¿no? Habría que tener bidimensionales para facilitar esto, ¿no? Pero acá nuevamente lo que quiero es que sepan por qué son distintos. Eso sí es importante. Eso sí yo lo podría preguntar. O sea, de que, bueno, ¿cuántas señales podría mostrar este compuesto, por ejemplo? Eso sí lo podría preguntar. Entonces, estos 3 CH2, entonces tienen hidrógenos diastereotópicos. Entonces, por eso que las señales van a ser bien complejas, porque se van a acoplar con el otro hidrógeno que está enlazado al mismo carbono y los otros vecinales. Y acá es algo parecido a lo que ya le dije. No voy a explicar esto porque es repetir lo mismo, ¿no? Eso también. Miren lo complicado que son estas señales, para que vean que a veces no siempre siguen la regla N+1, ¿no? O sea, ya cuando hay centros quirales, por ejemplo, aquí en este carbono, el que está en asterisco, es un centro quiral. Entonces, por eso es que él puede tener diferentes configuraciones y entonces va a ser que estos dos hidrógenos sean diastereotópicos, ¿no? O sea, este y este van a ser diastereotópicos, porque este es un centro quiral, ¿no? Entonces, eso va a hacer que sean más complicados los espectros, ¿no? Bien, ahora espectroscopía de remanente de carbono. Yo creo que esto es más fácil, es mucho más fácil, ¿no? Porque acá, básicamente, los carbonos o los espectros que vamos a ver de carbono van a mostrar solo una señal cada uno. Es importante saber, cuando hay compuestos que tienen carbonos que son simétricos, van a mostrar la misma señal. Entonces, a veces, por eso es que hay que usar el masas para saber, obviamente, cuántos carbonos tiene la molécula, porque a veces no se puede confundir, ¿no? Porque a veces no coincide el número de carbonos que ve en el espectro de carbono y el masas, ¿no? Porque a veces cuando hay simetría, los carbonos se pueden solapar, ¿no? Y aparece como si fuesen uno solo, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven que hay diferentes regiones y los desplazamientos químicos son más elevados. Normalmente en resonancia magnética nuclear de hidrógeno va de 0 a 15 ppm, ¿no? Acá en carbono va de 0 hasta arriba de 200 ppm, ¿no? Entonces, dependiendo del desplazamiento químico, uno puede saber, bueno, si es un alcano, si es un éter, un alcohol. Por ejemplo, cuando hay grupos carbonilo, los carbonos de los carbonilos tienen un desplazamiento químico bastante elevado, ya arriba de 160 a 200. Los aromáticos más o menos están entre 150 y 100. Los carbonos de alcoholes o éteres
está más o menos entre 90 y 50, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una tabla que ustedes pueden usar. Esta es la tabla que está en el libro de Pavia, y esto le da unos rangos. Yo en realidad en el parcial yo no les voy a preguntar, no les voy a poner espectros de carbono. Donde sí le voy a poner espectros de carbono va a ser en los problemas que son adicionales al semestral, ¿no? Que yo le había dicho que valen 30 puntos, y que se los voy a dar antes del semestral para que los hagan. Bueno, esos espectros sí van a tener carbono, ¿no? Y te ayudan a saber cuántos carbonos hay prácticamente, ¿no? Y con el desplazamiento químico uno puede saber, bueno, puede haber un carbono que es carbonilo, un carbono que esté enlazado a un oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si usted tiene un carbono enlazado a un oxígeno, ese oxígeno puede ser un hidroxilo o un metoxilo o un etoxilo, por ejemplo, y puede estar entre 40 y 80 ppm, ¿no? Miren, si es carbono de carbonilo, de éster o de carboxilo, el desplazamiento químico está entre 155 y 185. Amida, 155 igual, casi igual, ¿no? Aldehído y cetona ya son más elevados, ¿no? De 185 a 220, ¿no? Por eso que si usted ve un carbono que está como en 200, es muy probable que sea un aldehído o cetona. Y entonces si ven el espectro de RMN de hidrógeno, no ven que hay una señal de hidrógeno de aldehído, entonces es una cetona, por ejemplo, ¿no? O si ven en el infrarrojo, aparece un pico alrededor de 1700 centímetros a la -1, entonces coincide con el espectro de RMN de carbono, entonces debe ser una cetona, ¿eh? Me parece que cuando uno mezcla diferentes técnicas, se le hace más fácil la elucidación estructural, ¿eh? Entonces, miren, acá este es un espectro de un compuesto que tiene un grupo funcional de aldehído. Aquí ustedes pueden ver la señal, está entre 9 y 10 ppm, es bien característica. Y hay unas señales de hidrógenos aromáticos, alrededor de 7, 6 y 7, entonces son estos de acá, ¿no? Y bueno, acá miren, acá arriba está el espectro de carbono. Y esto aquí, estos picos que vean aquí son del solvente, porque el solvente tiene carbono, entonces van a ver los picos del solvente también, ¿no? Entonces eso ayuda a calibrar el espectro también. Entonces aquí ustedes ven que hay, del compuesto hay 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿no? Coincide Profe, acá, ¿no? y en el punto cero del espectro del carbono 13, ¿cuál es el patrón? Tetrametilsilano. También, o sea, en RMN de protón y RMN de carbono 13 Sí, es tetrametilsilano. sí. Pero a veces no se ve, dependiendo del solvente. Porque a veces, por ejemplo, bueno, este es cloroformo deuterado, pero cuando es metanol deuterado, por ejemplo, entonces uno calibra el espectro con la señal del solvente, porque probablemente no aparece el tetrametilsilano, ¿no? Yo creo que es más común ver el tetrametilsilano en cloroformo deuterado, ¿sí? Pero a veces no es necesario ver el tetrametilsilano. Con las señales del solvente uno puede calibrar el espectro y ya uno sabe entonces la posición correcta de todos los hidrógenos, ¿no? O carbonos, ¿no? Entonces, mira, este es un ejemplo de que están comparando, ¿no? Un espectro de carbono acá arriba y acá de hidrógeno, ¿eh? Entonces acá arriba te está mostrando que el compuesto tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿no? Que son estos 4, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, sí. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 carbonos. Y aquí está señalándote que el hidrógeno del aldehído está aquí, en el protón, y en el carbono está aquí alrededor de 180. ¿Sí? Entonces, ahí cuando uno mezcla ambos espectros te da más información, ¿no? Obviamente con el masas y el masas, todo eso te ayuda más, ¿no? Porque yo en los problemas que les voy a dar antes del semestral, va a tener espectro de infrarrojo, espectro de masas, espectro de RMN de carbono y espectro de RMN de hidrógeno.
y ya con eso deben saber la estructura. Y eso vale 30 puntos, ¿no? Entonces, igual, antes de eso, vamos a practicar varios problemas, ¿no? Profe, Dígame. fuera de lo del solapamiento, entonces el espectro de carbono nos dice la cantidad y grupo funcional de la molécula, o sea, Sí. cuántos grupos funcionales hay. Y el hidrógeno, pues es la que se encarga de decir la posición. Bueno, en realidad, tanto carbono e hidrógeno te dicen lo mismo. Te pueden decir a veces qué grupos funcionales hay y obviamente con el desplazamiento químico también, ¿no? Si si hay hidrógenos aromáticos, por ejemplo, bueno, en el protón deben aparecer entre 6 y 8, en el carbono tal vez entre 100 y 140, pero el IR en realidad te da más información de los grupos funcionales, ¿no? Por eso que hay que saber usar los diferentes técnicas, ¿no? Y mezclarlas, ¿no? Pero el RMN también directamente te dice los grupos funcionales, te puede decir fácilmente. Por ejemplo, de carbonilo, es bien fácil verlos en el RMN de carbono, ¿no? Y de hidrógeno también, siempre y cuando haya hidrógenos, ¿no? Por ejemplo, hidrógenos de carboxilos, de aldehídos, se pueden ver fácilmente, ¿no? Pero ya cuando son alcoholes, bueno, eh, a veces es bueno acompañarse y verificar con el IR, ¿no? Porque a veces uno se puede confundir si es un alcohol o si es un éter, ¿no? Solo con RMN, ¿no? Entonces, por eso que a veces el IR te saca de dudas, ¿no? Porque si tú ves que hay un alcohol, en el IR te das cuenta fácilmente, ¿no? Y entonces acá tú verificas otros datos, ¿no? Ah, profe, entonces también la diferencia, uno se puede apoyar en el IR para diferenciar lo que es el aldehído y la acetona, que tendrían un Exactamente. desplazamiento parecido. Sí, exacto. Pero en el caso de aldehído y cetona es muy fácil por RMN darse cuenta. Carbono y de hidrógeno, obviamente. En el caso de aldehído, pues, porque en cetona no tiene este hidrógeno, ¿no? Pero sí se va a ver el carbonilo de la cetona, bien característico. Normalmente el de la cetona es bien elevado, cercano a 200. Entonces es relativamente fácil con el carbono, ¿no? Otra pregunta. Bueno, vamos a ir terminando. Miren, entonces este espectro, este experimento que se llama DEPT, es bien útil. Es impresionante este espectro porque hay uno que se llama DEPT 90 y DEPT 135, ¿no? Entonces, mire, este de acá arriba es el carbono normal, el carbono total. Te dice todos los carbonos que hay, ¿no? Si vemos este compuesto, hay 3 carbonos, no, 4, perdón. 1, 2, 3, 4. Entonces hay 1, 2, 3, 4 picos, ¿eh? Y el DEP 90, ¿qué te va a decir? Bueno, él solo te va a mostrar los hidrógenos que sean CHs, por ejemplo, ¿no? Y va a mostrarlo hacia arriba, como se ve en el carbono total. Entonces, de esta manera tú sabes de que, claro, este carbono aquí es un CH entonces, porque en el DEP 90 aparece. Y el DEP 135, entonces te va a mostrar los CHs y los CH3 hacia arriba y el CH2 hacia abajo. Es decir, que él te dice entonces fácilmente cuáles son CH2 y CH3, inclusive los carbonos sin hidrógeno. También, pues como no van a aparecer en el 90 y en el 135, ya uno deduce de que este es un carbono sin hidrógeno. Para que vean lo poderoso que es RMN, ¿no? Este experimento es muy utilizado y este es de una sola dimensión, ¿no? Y eso que no estamos viendo los bidimensionales, que eso da más información todavía, ¿no? Por eso que es la técnica más poderosa en elucidación estructural. No sé si hay preguntas sobre este experimento. O sea, esto es básicamente comparar y ver. En el D90 aparece un solo pico. Entonces hay un solo CH.
En el D135 aparece uno hacia abajo o un CH2. Y si uno compara el 90 y el 135, si hay un pico adicional hacia arriba que no se ve en el 90, entonces debe ser que es un CH3. ¿Okay? Entonces es muy útil para diferenciar CH3, CH2, CH y carbonos cuaternarios. ¿Okay? O bueno, en este caso, este es un carbono carbonílico. El carbono carbonílico no es cuaternario, ¿no? Eso se lo puedo explicar en otra ocasión. En realidad es un carbono terciario sp2. Pero bueno, ya, hasta aquí llegamos. Entonces pueden practicar estos problemas. El problema 1, entonces tienen que asignar estas señales que ustedes ven a los carbonos, o mejor dicho, a los hidrógenos de este compuesto. Solamente mostrar ahí. En este caso, usted tendrá que hacer un cálculo de los hidrógenos del doble enlace para saber cuál es cuál, ¿no? De lo que ustedes ven aquí, ¿no? En el caso de que usted sepa, bueno, estos aquí, si son estos o estos, bueno, quién está más desprotegido y más protegido, bueno, tendrá que hacer el cálculo para saber eso, ¿no? Usando las tablas que aparecen en la diapositiva de la clase pasada. Acá, básicamente, ustedes solo tienen que indicar el desdoblamiento o la multiplicidad de cada uno de los hidrógenos que aparecen en estas moléculas. ¿Okay? Y acá usted tiene que decir, bueno, usted cómo va a diferenciar estos dos compuestos por RMN de protón, ¿no? O RMN de hidrógeno. O sea, ¿qué los hace diferentes? Y cómo pueden verlo en el espectro. Entonces, y en Profe, dígame, consulta. En el anterior, no, el problema anterior. Por ejemplo, el metilo, ese va a tener de hidrógenos vecinos a los del metileno. bueno, eso es lo que usted tiene que pensar y eso lo discutimos en la próxima clase. ¿Eh? Okay. Analicen bien la molécula, vean lo que hemos visto en clase y ahí ustedes deducen lo que estoy preguntando. ¿Eh? Y traten de hacerlo, porque de esa manera es que usted aprende. Si no, si usted solo espera las respuestas, no es bueno, no es recomendable hacer eso, ¿no? O sea, intente hacerlo. Cuando uno intenta hacer los problemas y después ve sus errores, uno aprende más. ¿Eh? Entonces, en el último problema, entonces yo estoy dándole el masas, bueno, la fórmula ya de la molécula neutra, el IR y el efecto de RMN de hidrógeno, ¿no? O de protón. Y ahí ustedes pueden ver, aquí está mostrándole ya las integrales y el desdoblamiento y el desplazamiento químico, ¿no? Ya con eso deben saber cómo es el compuesto. Entonces, eso lo veríamos el miércoles. Yo les aviso, porque yo voy a estar en una actividad el miércoles, entonces no sé si voy a intentar atenderlos en el horario, o si no, no sé. Usted tiene horario libre, porque sería poco tiempo, serían 50 minutos, solo para discutir los problemas, ¿no? No sé si ustedes tienen tiempo en la tarde el miércoles, o si no, bueno, en la hora que corresponda, ¿no? Ustedes me dirán, porque a veces a uno le choca con otra hora, ¿no? Entonces es complicado a veces cambiar horario, pero bueno, cualquier cosa, si no puedo atenderles, yo les doy las respuestas y entonces en la semana de más arriba me preguntan sus dudas, ¿no? Porque yo les voy a dar otros problemas adicionales para que vayan practicando y vamos a discutirlos antes del parcial. Y entonces yo voy a cambiar un poquito eh, el cronograma y voy a adelantar el tema de las técnicas complementarias. Eso lo vamos a ver la otra semana. ¿Eh? Entonces, si no hay laboratorio el martes como se había contemplado, todos se podrían conectar el martes a la 1:25 porque el lunes es feriado, ¿no? Entonces el martes podríamos ver la clase, esta clase que ya sería la última, de técnicas complementarias. Y ya entonces lo que nos queda antes del parcial sería solo RMN
y practicar problemas y practicar y practicar y practicar y hacer la prueba formativa, ¿no? Profe, entonces técnica complementaria no vendría en el parcial. No, eso no viene. Ok. En el Entonces, semestral sí viene. tampoco no viene. Tampoco, ok. No. O sea, lo que viene para el semestral y el parcial es lo que hemos visto hasta hoy, ¿no? Y hay que quitar, por ejemplo, estos compuestos que tienen centros quirales, o compuestos que sean muy complejos, ¿no? Yo evitaré colocar esos, pero el resto, sí, ya hasta aquí es lo que vendría para el semestral, ¿no? Entonces, igual yo activaré, esta semana voy a activar una lista de problemas, además de las diapositivas de la clase de técnicas complementarias para que ya la vayan viendo. Y entonces vayan resolviendo los problemas y eso lo vamos a discutir, esperemos, de manera presencial la otra semana. No sé cómo seguirán las cosas, pero bueno, esto va por lo largo. Si el presidente sigue de necio, de que no quiere derogar la ley, esto va por lo largo y esperemos que, digo, podamos tener las últimas clases presenciales, ¿no? Pero bueno, hasta aquí llegamos, entonces nos vemos el miércoles. Vale, profe. Bueno, Chao. Chao, profe. Nos vemos, Bueno. profe. Buen día. Que tengan buen día, profe. nos vemos.